9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 22 de mayo de 2018. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y Natalia Mora. En la dirección técnica, César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo y les recordamos que nos pueden escuchar en el estado Carabobo en Radio Puerto Cabello 1290 AM y en internet en rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo. Ya comenzamos con la ronda informativa. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva en contra del gobierno de su homólogo Nicolás Maduro, donde se le prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses la compra de cualquier tipo de deuda del gobierno venezolano, tanto financieras o cuentas por cobrar. Entre tanto, el vicepresidente de esa nación norteamericana, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, prometieron más medidas económicas y diplomáticas rápidamente contra el gobierno del presidente Maduro. Nuestros colegas de La Voz de América con el reporte. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo este lunes que el gobierno de Donald Trump tomará medidas tras las elecciones presidenciales celebradas el domingo en Venezuela, a las que calificó de farsa. En un tuit, el vicepresidente Mike Pence dijo que Estados Unidos está en contra de la dictadura y con el pueblo de Venezuela, pidiendo elecciones libres y justas. En un comunicado paralelo, Pence insistió en que el resultado electoral del que salió ganador el actual presidente Nicolás Maduro es ilegítimo y un golpe más a la orgullosa tradición democrática de Venezuela. Por otra parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, se hizo eco de las palabras de Mike Pence y confirmó que Washington tomará medidas económicas y diplomáticas rápidamente para apoyar lo que dijo es la restauración de la democracia en Venezuela. Pompeo acusó a Maduro de manipular los tribunales venezolanos y al Consejo Nacional Electoral CNE con miembros alineados con su gobierno. Asimismo, recordó que el régimen ha sofocado la prensa libre y dijo que lo más despreciable de todo es que el gobierno del presidente Nicolás Maduro utilizó la entrega de alimentos para manipular los votos de venezolanos hambrientos. Según cifras del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el presidente Maduro obtuvo 6.100.000 votos en los comicios del domingo de los 20,5 millones de venezolanos que estaban llamados a las urnas, pero se registró, según el CNE, una abstención de 53,98%, a la que llamaba la oposición la más alta en décadas. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Por su parte, el economista Luis Oliveros explicó esta mañana qué efectos tendrán en el país estas nuevas sanciones de Estados Unidos. En primer lugar, es tratar de trancar esa venta de cuentas por cobrar que había hecho PDVSA con varios de sus socios en Petrocaribe. Por cierto, los que me conocen saben perfectamente que yo he sido he criticado fuertemente lo que ha significado Petrocaribe para Venezuela, para PDVSA y obviamente para los venezolanos. Ha sido tal vez el peor negocio o uno de los peores negocios en la historia de Venezuela. Entonces, con estas órdenes está tratando Estados Unidos de que PDVSA no pueda salir a vender estas cuentas por cobrar. Ya lo hizo con República Dominicana, ya lo hizo con Barbados. Recordemos que al vender esas cuentas por cobrar, PDVSA estaría o está diciéndole a ese país que al final la venta de petróleo que le hizo fue una venta de petróleo con descuento. El economista Luis Oliveros señaló igualmente que con estas sanciones a nuestro país, Donald Trump también envía un mensaje a China y Rusia. Y a Rusia, en el sentido de que había fuertes rumores de que PDVSA iba a salir a vender posiciones en sus empresas mixtas. Cuando llamo posiciones, llamo paquetes accionarios. Recordemos que por la Constitución PDVSA debe tener la mayoría, pero la mayoría, en muchos de los casos, PDVSA tiene hasta el 60% del paquete accionario de estas empresas.
Lo que el rumor que había era que PDVSA iba a salir a venderle para muchas empresas transnacionales 9-8% para quedar con 51-52% en estas empresas y lograr obtener dinero fresco por esta venta de acciones. Con esta orden ejecutiva se le dificulta por lo menos a empresas estadounidenses hacer esta operación, pero también a empresas europeas que verían un riesgo reputacional de salir a hacer esto cuando hay unas sanciones por parte de Estados Unidos con respecto a no hacer este tipo de operaciones. Una de esas, por ejemplo, es Total, que a lo mejor Total se vería un poquito como no se vería entusiasmada a hacer este tipo de operaciones cuando ya estamos viendo que Estados Unidos las está sancionando. Entre tanto, Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, afirmó que la comunidad internacional está reaccionando como lo había anunciado si se concretaban las elecciones realizadas el pasado 20 de mayo, por considerar que las mismas no reunían las garantías necesarias que se tienen en cualquier país democrático. Guerra avisada no mata soldado. Esa no es la guerra económica a la que se refiere, por supuesto, el oficialismo, sino el anuncio de que si se procedía a hacer unas elecciones fraudulentas, como en efecto continuaron siguiendo hasta realizarlas, iban a tomar medidas. Y las medidas, bueno, inmediatamente fueron consecuentes con lo anunciado, con consecuencia de lo anunciado. El único que tiene contradicciones para arriba y para abajo, habla de amor pero es odio, habla de paz pero es guerra, habla de diálogo pero es monólogo, es el gobierno bolivariano. Bueno, la declaración del Grupo de Lima, además de la que tú señalas del gobierno de los Estados Unidos, es contundente. No solamente no reconoce la legitimidad, que es lo que los dos candidatos de oposición realizaron al desconocer el resultado de las elecciones, sino también reducen el nivel de relaciones diplomáticas, han llamado a consultas a sus embajadores y han convocado a los embajadores o encargados de negocios de Venezuela en sus respectivos países para destacar la posición de rechazo. Han mostrado la preocupación por la crisis política, económica y social y una serie de medidas que sería largo enumerar, de la cual destacaría que las sanciones van a continuar, no solamente en lo financiero, en lo político ya convocaron la 48 Asamblea General de la OEA tratar la situación de Venezuela y seguir con esta situación. Y tenemos que la Comisión Europea lamentó que el gobierno de Venezuela no haya garantizado elecciones libres y transparentes. Aseguró que el Ejecutivo Comunitario seguirá trabajando para alcanzar una solución democrática y pacífica para la crisis en el país. La alta representante para la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, llamó al gobierno venezolano a crear las condiciones para unas elecciones libres basadas en un calendario consensuado con la participación de todos los partidos políticos y también pidió una revisión del calendario electoral basado en unos plazos creíbles y acordados. 9:09. A las 7:10 de la mañana de este martes, el diputado Juan Guaidó, dirigente de Voluntad Popular, confirmó que este martes la Asamblea Nacional debatirá los resultados que arrojaron los comicios realizados el pasado domingo 20 de mayo, que fueron rechazados por la mayoría de los venezolanos que decidieron no participar en estas elecciones por considerar que fueron una farsa montada por el gobierno. Reunificar todas las fuerzas que están en contra de este gobierno. Lo segundo, tenemos que volver a ejercer opciones movilizadoras, opciones de protesta claras, no solamente para reivindicar toda esa demanda social que existe, que está ahí latente, sino también para exigir el cambio y la salida de Nicolás Maduro Moro, luego de que perdiera todo atisbo de legitimidad que pudiera o no tener. No han pasado ni siquiera 48 horas en este momento, y era 36, cuando la mayoría de los países democráticos del mundo ya han rechazado y desconocido esa elección y por ende a Nicolás Maduro Moro. Así que creo que la manifestación del pueblo de Venezuela nos lleva no solamente a convocar para el sábado, como lo hiciera el Frente Amplio, y respaldamos el día de ayer una protesta que en las próximas horas será el mismo frente quien dará los detalles de cómo, dónde, cuándo, en qué ciudades, incluso en qué parte del mundo, sino también asumir de nuevo esa mayoría que se demostró de manera silente pero muy fuerte el domingo para poder nosotros cambiar nuestro país.
A las 7:10 de la mañana, el diputado Juan Guaidó reiteró que la Mesa de la Unidad Democrática y el Frente Amplio Venezuela Libre solo respaldarán unas elecciones donde se cumplan con las condiciones que sobre esta materia establece la Constitución Nacional. Una salida. Sigue siendo la fuerza ciudadana, sigue siendo la protesta, la exigencia, la presión internacional, la presión local, lo que nos puede llevar o no a un posible desenlace y unas elecciones realmente libres. Que haya unas elecciones realmente libres depende de lo mismo que y por lo cual no participamos el pasado domingo. Que haya partidos legalizados, que no haya candidatos inhabilitados, que no haya puntos rojos, que haya fechas 6 meses, por lo menos de antelación, la comunidad internacional presente con una presentación real y legítima, no turismo electoral, y son muchos, y sin contar los detalles que han utilizado recursos del Estado, los medios de comunicación y otros elementos. Así que no es que se está planteando una nueva fecha, no es así. No es una nueva fecha, no es un simulacro de nuevo, no. Es una opción para salir de esta tragedia que implique una real elección libre, transparente, competitiva, justa y todas las características que tiene una real elección. Esa es una salida. Para lograr eso, necesariamente tenemos que activar, necesariamente tenemos que movilizar. Para salir de esta tragedia tenemos que nosotros con mucha fuerza levantarnos y avanzar, como se hizo el domingo. Entre tanto, el también diputado Henry Ramos Ayub, secretario general de Acción Democrática, enfatizó que el liderazgo de la oposición debe dejar su agenda particular y priorizar la unidad y los intereses del país. Así lo señaló esta mañana a través de RCR. No puede ser posible que cada cual esté pensando en su propia alternativa, en su propia propuesta, desdeñando cualquier otra propuesta, si es que no nos conviene en lo personal o en lo político. Tenemos que dejarnos de eso. Mira, uno de los problemas que tuvimos, y hay que decirlo claramente, con relación a que fue imposible presentar una candidatura unitaria, es que habíamos acordado todos que el candidato habría de escogerse por elecciones primarias, pero al final fuimos muy pocos los que insistimos en esa vía. Y debo recordar que nosotros el 19 de julio del año pasado, todos, incluso la organización del partido de Henry Falcón, 20 Venezuela, ABP, Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, todos los partidos políticos, Voluntad Popular, suscribimos un documento donde nos comprometíamos a escoger el candidato en primaria. Ahora, si de repente el compañero Falcón se presenta como candidato sin elecciones primarias, a decir, bueno, yo soy el candidato y súmense o adhiéranse, pues eso ab inicio generó una reacción de no participación respecto de una candidatura que, repito, no fue escogido por el método que habíamos todos acordado. Entre tanto, María Corina Machado, dirigente de la oposición y coordinadora de 20 Venezuela, aseguró que el pasado 20 de mayo se reivindicó el plebiscito que se realizó en el país el 16 de julio del año pasado. Todos sabíamos que una inmensa mayoría iba a repudiar el proceso, pero la verdad es que en los últimos días todos los mecanismos de amenaza, de chantaje, ustedes los reportaron por esta vía, yo los viví, los constaté en todas las regiones del país, fueron brutales contra los pensionados, contra la gente que vive de la bolsa de la comida, contra los empleados públicos, contra los mismos militares. De modo que yo pensé que quizás una porción mayor de la sociedad venezolana cedería ante esta presión, dada la necesidad tan grande, la supervivencia en la que se encuentra nuestro país. Y yo debo decir que yo me quito el sombrero de admiración y de respeto a un país que se levantó firme y repudió toda una farsa, no solo de Maduro, sino también de una serie de personas que fueron cómplices de esta patraña. En este sentido, María Corina Machado, dirigente de la oposición y coordinadora de 20 Venezuela, enfatizó a las 8:20 de la mañana de este martes a través de RCR que este no es un sistema totalitario más. Que en Venezuela hoy operan absolutamente integrados a los propios órganos del poder, los carteles mexicanos de la droga, la guerrilla colombiana que controla o influencia directamente más de la mitad del territorio de Venezuela, incluso grupos terroristas islámicos como Hezbollah, carteles y redes de contrabando de armas, de oro, de coltán, de diamantes. Entonces esta gente no va a soltar
el poder por las buenas, eso lo sabemos. Eso para muchos era claro, pero ya a partir del domingo nadie puede dudarlo. Entonces, esto aclara el panorama. No es una fórmula mágica, no es una salida mágica. ¿Qué más quisiera yo decir? No. Vamos a votar y como somos más del 90%, estos tipos se van a ir. Eso no va a pasar. No van a dar condiciones electorales libres y competitivas jamás, como tampoco van a abrir un canal humanitario, porque esta situación de hambre y de miseria fue provocada de manera intencional para lograr que una buena parte del país huya y los que estemos aquí vivamos como esclavos en supervivencia. Por su parte, el analista político John Magdaleno explicó cuáles son los próximos retos que debe enfrentar ahora la oposición tras los resultados de estos comicios del 20 de mayo pasado. Después de las elecciones del día domingo, lo que se plantea como desafío es, primero, cómo piensa la oposición tramitar las diferencias y sobre todo las lesiones que pudieron haber quedado como consecuencia de un debate agrio que duró no menos de 3 meses, porque naturalmente son legítimas las posiciones y eran legítimas las posiciones de participar, no participar, como en efecto lo dije durante 3 meses consecutivos. Lo verdaderamente lo verdaderamente crucial en sentido estratégico era dar respuesta a la pregunta de cómo se pensaba estimular la fractura de la coalición dominante, que es en efecto la precondición crítica como para que se puede iniciar una transición a la democracia. Si no hay una fractura de la coalición dominante, la probabilidad de que esto ocurra es baja. Así que esta era la interrogante que yo siempre planteaba durante 3 meses consecutivos, al margen de la posición que usted tenga, que es lícita, votar o no votar, cuál es la estrategia que daría pie en cualesquiera de los dos casos a la fractura de la coalición dominante. En este sentido, el analista político John Magdaleno señaló que esta mañana que ahora el objetivo del gobierno será destituir a los parlamentarios de la Asamblea Nacional. Creo que un reto muy importante que tiene la oposición por delante es cómo va a encarar la eventual convocatoria a un referéndum revocatorio de los diputados de la Asamblea Nacional. Y otro reto que está planteado, que por cierto se pone de bulto el mismo domingo cuando Delcy Rodríguez dice que la Constitución ya está lista, es cómo va a ser la oposición para encarar una eventual convocatoria, un referéndum consultivo que someta a consideración de los venezolanos la aprobación o improbación de una nueva constitución. Es decir, cuál es la respuesta estratégica que se va a dar. Pero de vuelta, si el debate se localiza otra vez en el dilema estratégico de votar y no votar, y no se da respuesta a la pregunta de fondo, que es cómo aprovechar cada coyuntura para intentar estimular una fractura de la coalición dominante, entonces vamos a estar eternamente discutiendo sobre esta materia. 9:20. Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, afirmó que en lugar de debatir sobre unas elecciones fraudulentas, la Asamblea Nacional debería iniciar ya la discusión sobre la composición de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Así lo expresó a las 7:20 de la mañana de este martes. ¿Hasta cuándo vamos a tener esos rectores ilegítimos, miembros del partido del gobierno y que burlan la voluntad popular? Yo creo que ese sería un buen comienzo. Aparte de eso, yo creo que con toda esta, vamos a decir, pantalla o cortina de humo, como siempre, el gobierno está tratando de tapar lo que realmente sucede en Venezuela. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es que se participó en estas elecciones? Participó un candidato que estaba inhabilitado por un Tribunal Supremo de Justicia, que está siendo juzgado de todas maneras, con elecciones o no, por casos penales de corrupción y de legitimación de capitales, que estaba suspendido del cargo como consecuencia de eso, y eso se ignora olímpicamente. Es decir, el hecho de que haya hecho unas elecciones no legitima
la condición del presidente, muy por el contrario, ahora quedó absoluta y totalmente deslegitimado. Y ahora vamos a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. ¿Buscas caucho para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Ciudadano, conoce tus derechos. El Estado violenta los derechos humanos de los presos políticos al recluirlos en centros de detenciones bajo condiciones denigrantes que también afectan a sus familiares. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. Los únicos que pueden tener patria potestad según la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la famosa LOPNA, son papá y mamá. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Los niños con infecciones recurrentes pueden nacer. Desde el nacimiento uno se da cuenta que algo no está bien. El recién nacido que entra a terapia intensiva, hay una parte del recién nacido que puede hacerlo más vulnerable a las infecciones, que su sistema inmunitario está creciendo o no se ha desarrollado. Pero ya después cuando vuelve otra vez, o inclusive cuando fallece, o cuando hace reacciones severas a vacunas. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora. Solo por RCR 750 AM. Iniciamos nuestro recorrido internacional a las 9:24 en Nicaragua, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que en ese país centroamericano se habrían cometido graves violaciones durante las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Radio Francia Internacional nos amplía. Tras una visita de 4 días, los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregaron un informe demoledor para el gobierno de Daniel Ortega. 76 muertos, 868 heridos, centenares de detenciones arbitrarias, tortura, censura y ataques contra la prensa. Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Nicaragua. Durante su visita, la CIDH reunió información documental, audiovisual y escuchó centenares de testimonios que evidencian graves violaciones de derechos humanos durante un mes de protestas, caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y también de terceros armados. Según la CIDH, los antimotines utilizaron armas de fuego, pistolas de balas de goma y gases lacrimógenos en forma indiscriminada. Varios testimonios también hablan del uso de francotiradores en Managua y Matagalpa, lo que indica la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales, denunció. En una conferencia de prensa desde Nicaragua, el organismo urgió al gobierno sandinista a cesar la represión que sigue hasta la fecha y a desmantelar los grupos parapoliciales, las llamadas turbas, que atacan a la población.
Estados Unidos amenazó a Irán con las sanciones más fuertes de la historia si no cumple con sus condiciones draconianas para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear tras la retirada del pacto multilateral programada por el presidente Donald Trump, amenaza que es rechazada por el gobierno de Irán. Más detalles en el siguiente reporte. Esta imposición de los norteamericanos ha logrado casi lo imposible, y es unir a casi todos los sectores del país que han coincidido en criticar la actitud del gobierno de Washington, al que señalan de no tener derecho de imponer al mundo lo que tiene que hacer. Cientos de miles de iraníes que celebraron la firma de este acuerdo en el 2015 se encuentran hoy ante un escenario que creían que ya habían dejado atrás, como son esas sanciones, el aislamiento, las restricciones y la inflación. Y por eso, más allá del rechazo a estas políticas estadounidenses, lo que hoy sienten es una gran depresión. Esa nueva revolución a la que invitaba ayer el secretario Pompeo para cambiar el régimen y que hizo muy evidente en su discurso, ha dejado de ser una alternativa para muchos en Irán que no creen que los cambios radicales traigan buenos resultados. Y por su parte, los más radicales del régimen están felices, pues esto coincide con lo que ellos siempre han planteado. Pero más allá de cómo cada uno de los sectores se enfrenten a este nuevo escenario político, nadie niega que estas sanciones llegan en un momento donde el régimen tiene grandes problemas: escasez de agua, la falta de mejores salariales en diferentes sectores, la devaluación de la moneda y las protestas de las mujeres son su talón de Aquiles. ¿Cómo buscar el respaldo de la población bajo estas circunstancias? Ese será el gran reto de este régimen para sobrevivir. Este ha sido un informe desde Teherán. Alemana se negó a encarcelar al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ya que esperan que se tome una decisión eventual en España en torno a su extradición. La Fiscalía del Estado de Schleswig-Holstein, Alemania, había solicitado la detención provisional de Puigdemont, ya que había recibido informaciones de España sobre una posible fuga. Sin embargo, el tribunal que lleva este caso consideró que no ha aumentado el riesgo de fuga de Puigdemont y dijo que puede seguir en libertad bajo fianza a la espera de su proceso. Así finalizamos. Que pasen un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse.